Comenzamos el programa de hoy. ¿Qué clase de intervención la realizada ayer por nuestro canciller? ¿Qué explicación tan clara y tan integral de cómo el bloqueo asesino y genocida impuesto hace más de 60 años por el mayor imperio que ha conocido la humanidad contra esta pequeña isla daña profundamente a todos los cubanos? Ayer publicaba en mis redes sociales, mi gente, la cronología macabra de ese bloqueo, refrendados sus objetivos como todos conocemos, y volvió a explicar nuestro canciller en el memorándum de Lester Mallory, ejecutado en miles de acciones contra nuestro pueblo, y como si no bastara, convertido en ley a través de la también genocida Helms-Burton. Y como si no bastara, como les parecía poco, durante la administración Trump se aplicaron otras más de 200 nuevas medidas de asfixia económica contra nuestro pueblo. Claro, mi gente, claro que es una guerra económica despiadada. Y si a alguien no le basta, si todavía hay algunos por ahí que se creen las historias completamente mitómanas y burlescas de la industria del odio contra Cuba, cuando le dicen que no, que el bloqueo no existe, que eso es un invento del Estado cubano, que las ineficiencias en nuestra economía son culpa de nuestro gobierno. Bueno, a los poquiticos que aún se creen esas barrabasadas, los invito a recorrer brevemente conmigo este artículo que también hoy visualizaba en mis redes sociales y fue publicado por la NBC News. Sí, su título: Cuba debería estar en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Exfuncionarios de inteligencia dicen que no. Y en el artículo, mi gente, apenas al pie de la foto que lo anuncia, ya se dice que esa ha sido la supuesta posición de consenso durante décadas. Pero los expertos de aquel país que han trabajado en la política hacia Cuba, en las administraciones tanto republicanas como demócratas, dicen que eso es una ficción que ellos mismos han creado para reforzar la lógica del bloqueo contra Cuba. Por supuesto, mi gente, en ese importante artículo se recoge y asevera el enorme daño que hace a nuestro pueblo el bloqueo y las sucesivas medidas que han tomado para recrudecerlo. Se reconoce por el propio Departamento de Estado norteamericano que la designación de Cuba como supuesto país patrocinador del terrorismo penaliza a personas y países que realizan comercio con Cuba. Reconocen que los bancos y las empresas que comercian con Cuba viven temerosos de ser acusados por supuestamente instigar al terrorismo y que por ello reciben multas gigantescas. Por ende, recoge NBC, la mayoría de los bancos se niegan a procesar los pagos cubanos, manteniendo a nuestro país en el estatus de paria en el sistema financiero internacional. El propio NBC da cabida a lo expresado ayer por nuestro canciller sobre lo letal que resulta para el pueblo cubano esa designación. Reconoce el artículo, y ahí usted lo está viendo, que en la medida que los bancos se asustan
y se sofoca la entrada de divisas a nuestro país, los presupuestos para la importación de alimentos y medicinas se reducen. Claro, mi gente, claro, todo contra el pueblo de Cuba, todo para cumplir lo plasmado en el memorándum de Lester Mallory, asfixiar por completo a nuestro pueblo de hambre y enfermedades para hacer que se rebele contra su propio gobierno. Continúa reconociendo el artículo que la designación de Cuba en esa lista contribuye enormemente a que los estantes de nuestras farmacias tengan notables carencias y que los cubanos tengan que sufrir en las colas para obtener comida. Además, mi gente, se reconoce cómo en la propia administración Biden se han estado poniendo otras restricciones, como la afectación que ahora mismo se produce contra personas de 40 países, la mayor parte de Europa, que este año perdieron el derecho a viajar a los Estados Unidos sin visa, solo por pisar suelo cubano, nada más y nada menos que en la última década. Por ende, ahora tienen que solicitar una visa y la cita, para colmo también, puede demorar meses. Sí, mi gente, sí, la propia prensa norteamericana reconoce que se trata de apretar y apretar el lazo contra el pueblo cubano. Pero, oiga, el propio artículo cita que esos planes macabros, además, los llevan a cabo sobre bases completamente infundadas. De hecho, sobre bases construidas con toda la maldad del mundo. En las entrevistas realizadas con ex analistas de inteligencia y funcionarios que trabajaron en la política hacia Cuba, como les decía, tanto en administraciones republicanas como demócratas, la posición de consenso en la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, escuche usted bien, ha sido durante décadas que nuestra nación no patrocina el terrorismo. El principal analista de la comunidad de inteligencia para América Latina describió la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, la describió como completamente falsa. Fíjese usted que el propio artículo reconoce que el abismo entre la designación de Cuba y las evidencias que no tienen era tan grande que incluso dentro del propio gobierno norteamericano, los analistas de Cuba en la Oficina de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado se rieron de eso. Además, mi gente, se señala que la inclusión de Cuba en esa lista daña los intereses de seguridad nacional de los propios Estados Unidos. Sí, porque refieren todos esos expertos que convertir en armas a la lista de patrocinadores estatales del terrorismo para fines puramente políticos de los Estados Unidos no solo está mal con respecto a Cuba, sino que además corre el riesgo de deslegitimar lo que debería ser una herramienta que se utiliza para castigar a los supuestos patrocinadores estatales reales del terrorismo. Y también, mi gente, en los testimonios que se recogen, se reconoce que la designación de Cuba para esa lista es irónica. Sí, porque como todos sabemos, por décadas la CIA patrocinó intentos de asesinato, sabotaje y redadas paramilitares contra Cuba. Sí, lo que hoy se llama terrorismo, patrocinado por un Estado. Y además los exiliados cubanos entrenados por la CIA continuaron con los ataques durante las próximas décadas. De hecho, mi gente, los últimos días y las denuncias que se han estado haciendo desde Cuba dan completa fe de lo que aparece en este artículo. Las alertas hechas al FBI prácticamente a diario desde este canal dan también completa fe
de eso que aparece en este artículo. Por supuesto, mi gente, y ante la pregunta del órgano de prensa a la administración Biden sobre por qué no se ha proporcionado evidencia que demuestre que Cuba patrocina el terrorismo, cuando le pidieron que proporcionaran alguna prueba, el Departamento de Estado se negó. No puede entregar lo que no tiene, no puede entregar lo que no existe, porque además ellos saben bien que están participando en una acción de asfixia económica total, como también demuestra el artículo. Se confirma una vez más que no hay argumento alguno para hacerle eso a Cuba, que es un genocidio abierto que se lleva a cabo contra nuestro pueblo. Usan elementos legislativos, judiciales, contra un tercer país, y eso lo está confirmando la comunidad de inteligencia norteamericana. Oiga, y esto todo el mundo lo sabe. Donde sí hay muchos terroristas, donde sí están activos esos terroristas, los que sí son un peligro para la sociedad norteamericana, son precisamente, valga la redundancia, los terroristas radicados en el sur de la Florida. Y por supuesto, mi gente, entre esos terroristas están los politicuchos cubano-americanos que pretenden mantener secuestrada por parte de esa mafia cada vez más aislada la política de Estados Unidos contra este país.